Claves del día, en una mañana en la que vemos una fotografía clara alrededor de ese movimiento de Putin, pero en el que la noticia económica viene de esta noche con el movimiento ya anunciado pero no puesto en marcha de las autoridades chinas anunciando esos planes para vender bonos del gobierno por 140.000 millones de dólares para estimular el gasto. 140.000 millones que vienen sobre todo para reapuntalar una economía que no ha tenido los mejores datos en el fin de semana y que viene a reflejar que sí, la deflación se puede ir yendo en ese dato de inflación, ese entorno de inflación que conocimos el fin de semana, pero la producción sigue teniendo un problemón importante para conseguir de verdad buenos datos de crecimiento por encima del 5% para China, por lo que China no pierde tiempo, ha metido 140.000 millones de dólares en unos bonos de larguísimo plazo que esperan sobre todo apuntalar y estimular a la economía china en un momento como el actual. La inflación empieza a verse entre los analistas, podría darle un respiro a la Fed en los próximos meses y dejar el camino despejado para una primera bajada de tipos. Todo parece indicar que la inflación sí puede dar un entorno de respiro pronto que permita a la Fed mirar al dato de crecimiento y ver cómo este va reduciéndose y por tanto cómo estimular a la economía con una bajada de tipo de interés que también, bueno, esté en un entorno de las elecciones del 5 de noviembre. Hombre, suena un poco a política, porque una economía donde el GDP Now de la Fed Atlanta le da un crecimiento por encima del 3% para el segundo trimestre, que ha mantenido un 1,6, mal dato para lo que se esperaba, pero buen dato para el entorno, y que nos va empujando a un crecimiento de Estados Unidos conjunto del año que pueda estar fuerte por encima del 2%, hombre, la bajada del 5%, la bajada de tipos del entorno del 5,5 no se sustenta en eso. Se puede sustentar en empleo y tampoco. Se puede sustentar en inflación y tampoco. Por lo que solo queda el escenario de política, que sirva para estimular, para que el consumidor, para que la demanda interna se acerquen al 5 de noviembre en un entorno de mayor felicidad o alegría en el gasto. Por lo que, cuidado, pero esa inflación sí, si le diera un respiro por debajo del 3% con fuerza, que le acercara al 2,5%, podría dejar una fotografía clara en la que la Fed ahí sí tendría a tiro un movimiento de bajada de tipos de interés. La Unión Europea, ha dicho la comisaria Jutta Urpilainen a Financial Times en la jornada de ayer, está luchando en una entrevista para contrarrestar la creciente influencia de China en todo el mundo y en Europa en particular, poniendo el foco en todo lo que vimos la semana pasada. Coches eléctricos, baterías, paneles solares como elemento fundamental. Ahí es donde Europa ve que hay un movimiento de choque importante que puede dañarle a la industria europea, cuando lo importante es empezar a ver por qué Europa deja de ser competitiva y cuál es el camino en el que, recuperando esa competitividad, Europa puede plantarle cara a China, pero no mediante la regulación o los aranceles, sino mediante una industria suficientemente dinámica, potente, tecnológica, vinculada a la inteligencia artificial, a todo el movimiento de semiconductores, que permita ser una punta de lanza de la economía mundial. Frente a eso, está luchando por contrarrestar la creciente influencia de China en todo el mundo. Ha hablado también en el entorno de tierras raras, de cómo China está consiguiendo o está pudiendo ser una alternativa para determinados países, y se ha dejado por el camino lo importante, el ferrocarril entre Belgrado y Budapest. Dice en la entrevista Jutta Urpilainen que, claro, la burocracia, la lentitud de Europa lleva a que, por ejemplo, se haya producido el caso de ese ferrocarril entre Belgrado y Budapest, donde ha entrado el dinero chino, que es incomprensible, pero que es incomprensible para los ojos europeos, para nuestros dirigentes, pero es menos incomprensible para un inversor, incluso para China. Oye, te lo piensas, 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 aquí está el dinero. Ahí tienes el tren entre Budapest y Belgrado solucionado. Lo que Europa tiene que reflexionar es hasta qué punto es una zona dinámica
y tiene que hacer cambios inmediatos. Que el gran logro europeo alrededor de la inteligencia artificial sea la creación de una regulación para algo que no existe, refleja de una manera muy clara lo que es Europa. Un entorno regulado, burócrata y donde hay que liberar a las empresas para que puedan crear. Una empresa que quiera producir inteligencia artificial en Europa tiene primero que leerse toda la regulación antes de empezar a funcionar, con lo que coge la maleta y dice a Estados Unidos o incluso a China, que tiene un entorno más fácil para ese desarrollo empresarialmente. Sin embargo, aquí seguimos, pero la regulación, somos el primer entorno del mundo donde ya está regulado. ¿Nos imitarán en otras partes del mundo? Eso sí, cuando sus empresas ya estén funcionando. Nosotros servimos de manual de instrucciones jurídico para el resto del mundo. Europa tiene que hacer una profunda reflexión. Y la entrevista ayer en Financial Times tiene sentido, pero lo que no tiene sentido es que no se tomen ya medidas. Oiga, es que Europa es lenta, burocrática. Dijo von der Leyen, ¿eh? ¿Y qué hacemos? Porque lleva 5 años gobernando. Es lo mismo aquí en España con Sánchez. Es que tenemos un problema, ¿y por qué no lo resuelves? Si eres tú el que lleva gobernando aquí ya unos cuantos añitos. Lo mismo con von der Leyen. Oiga, haga una regulación para liberar todo ese entorno donde las empresas puedan producir en un entorno más tranquilo. Y no generar ese entorno tan complicado que tiene ahora mismo Europa, en el que la burocracia lo ata todo. Pero ¿quién no ve que la burocracia es un problema en el entorno europeo? Pero queremos seguir manteniendo toda esa cantidad de burocracia, ¿o no? Por lo que la entrevista de Financial Times a Jutta Urpilainen nos viene a reflejar que hay un sentimiento en Europa de que hay que contrarrestar, de que hay una burocracia que impide ser rápido, pero ahí nos quedamos. Y sobre todo, ¿cómo vas a contrarrestar la creciente influencia de China en todo el mundo? Esto lo puede decir Estados Unidos, pero Europa, para empezar, tiene que conseguir su influencia antes de ponerse a decir si va a contrarrestar la China. Antonio Guterres, del secretario general de la ONU,